como, digamos, como almacenes de información, como forma de disponer de información para fines de ser analizada posteriormente. Muy bien. Con eso cerramos la parte que tiene que ver con la presentación tabular y vamos entonces a entrar en la presentación gráfica. Pero antes, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud que plantear al respecto. Es el momento y es el lugar para hacerlo. ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud? Por ahora yo no tengo ninguno. Ya. ¿Y los demás? Por el momento no, No, profesor. maestro. Por No. ahora no. Ha explicado bien. Bien. Vamos entonces a entrar en la presentación gráfica. Ok. Bien. Habíamos dicho que la presentación gráfica es una de las tres formas clásicas de presentar los datos que ya hablamos, ¿no? Es la tabular, la gráfica y la textual. Bien. ¿Qué dice el primer párrafo relativo con la presentación gráfica? No se está, César, no se está proyectando, si es que usted quiere que lean en un lugar específico. Muy bien. voy a leer. Presentación gráfica. En los informes convencionales de encuestas, censos especiales y aún en los correspondientes a algunos censos clásicos, así como los referidos a estudios de carácter analítico, independientemente de la fuente analizada, en ocasiones, De la fuente utilizada. independientemente de la fuente utilizada, en ocasiones se requiere de forma ágiles para evidenciar el comportamiento de algunos fenómenos o situaciones. En casos como esto, suele recurrirse a los gráficos estadísticos y cuando estos son usados como forma exclusiva de expresar el significado y comportamiento de la información acerca de un determinado fenómeno. Se hace referencia a lo que se denomina presentación gráfica, la cual, si hubiese que definirla de la forma más elemental posible, podría decirse que consiste en la representación de información mediante gráficos estadísticos. Correctamente. Hay ocasiones, como él leía, de que se hace una encuesta, se hace un censo especial. No los censos típicos, no. No, un censo especial, un censo del barrio, un censo del municipio, un censo de la empresa, censos especiales, ¿no? Y aún en censos clásicos, pero censos clásicos refiriéndonos a cuadros derivados, ¿no? No a los cuadros generales de referencia. Y en general, estudios de carácter analítico, como una tesis, una disertación, un ensayo, un artículo, donde en ocasiones se requiere de presentar información en forma ágil, en forma que pueda ser leída inmediatamente, sin mayor dilación. Hay otras situaciones donde solo se presentan gráficos. La información solo interesa presentarla de manera gráfica. Si ustedes ven, por ejemplo, y sería bueno que lo hicieran porque les hace bien a su salud, en el Diario Libre del día de hoy, lunes 12 de abril, en el encarte, es decir, como ese pergamino que le ponen a veces al periódico, se llama encarte. En el encarte hay una información sobre turismo en la República Dominicana que les sería útil, repito, buscarlo. Lo pueden buscar en forma
física, pues el diario llega a muchos lugares, no voy a decir que a todos, pero a muchos lugares, muchos hogares, muchos lugares, y puede también en forma electrónica. Y donde justo la presentación que hacen de la información sobre turismo es excepcionalmente gráfica. Nada más. Lo único que hacen es presentar gráficos. Ni texto, ni cuadro. No, 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 no. Gráficos. A eso es que se le llama presentación gráfica, cuando solamente están representados los datos mediante gráficos. Bien. Sí, profesor, ahora que usted menciona eso, esta mañana cuando yo salí, yo vi el periódico de la casa y lo primero que me llamó la atención del periódico eran esos gráficos hablando del turismo. Perfectamente. Entonces llame a su casa y dígale que no se lo boten, que se lo guarden, porque es bueno que lo tenga como una referencia de lo que es la presentación gráfica. Usted vio que ahí lo único que hay son gráficos. Sí, sí, Entonces, por barras. exactamente, hay gráficos de barra. Ese es un caso típico de presentación gráfica, solamente gráfica. Muy bien. Y el segundo párrafo, ¿qué dice? Dice así, esta aceptación de presentación gráfica, Acepción. perdón, esta acepción de presentación gráfica lleva necesariamente el abordaje conceptual del gráfico estadístico. A juzgar por sus propósitos, un gráfico estadístico puede ser considerado como una forma de lenguaje de expresión visual acerca del comportamiento de la información relativa a uno o más fenómenos. Es decir, el significado del gráfico es aquello que se percibe de este con solo mirarlo. De esta perspectiva, este instrumento estadístico debe explicarse por sí mismo, de modo tal que, a partir de una lectura breve, pueda determinarse con claridad el tipo de relación existente entre las variables representadas mediante el mismo. Perfecto. Ahí lo que estamos diciendo es que el gráfico es lenguaje de expresión visual en relación al comportamiento de la información que se refiere a uno o más fenómenos. Eso quiere decir, si es lenguaje de expresión visual, quiere decir que con solo mirarlos, ya él nos dice lo que nos debe decir. Con solo mirarlos. ¿Por qué? Porque el lenguaje de expresión visual es un lenguaje que se percibe a partir de los ojos. Y usted y yo lo percibimos a partir de los ojos, ese lenguaje. En consecuencia, ¿qué significa eso? Que para poder transmitirnos lo que nos debe transmitir, a nosotros nos basta con mirarlo, porque es lenguaje visual, de expresión visual, o más bien de percepción visual. Bien, entonces desde esa perspectiva, el gráfico debe expresarse por sí mismo. Ustedes recuerdan que cuando vimos el cuadro, dijimos que el cuadro es lenguaje, pero es lenguaje analítico. Es decir, un lenguaje de información, lenguaje de expresión de la información, pero para entenderlo tenemos que hacer algún relacionamiento de los valores, de los números. Entonces, ahí el lenguaje no es visual, el lenguaje es analítico. Tenemos que entender las representaciones, las magnitudes de esos valores, y ahí recién entenderemos lo que es el cuadro. Aquí no. Aquí con solo mirar hacia dónde va el gráfico, hacia acá, hacia allá, hacia arriba, hacia abajo, ya nos dijo qué es lo que está representando. Entonces, fíjense que es otro tipo de lenguaje. Aquí la percepción es eminentemente visual. Eso significa que el gráfico, a través de lo visual, tiene que expresarse. Si no se expresa a través de lo visual, indica que está mal construido. Si con solo usted mirarlo y mirar lo que muestran las representaciones, las líneas o las barras o lo que sea, si usted no entendió eso, indica que el gráfico está mal. ¿Por qué? Porque el lenguaje no se está reproduciendo. Si realmente no es lenguaje, no le está transmitiendo con solo mirarlo. Eso es lo que estamos queriendo decir con el gráfico como lenguaje de expresión visual. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, por ahora no. Perfecto. ¿Y qué dice este último párrafo? Para que el gráfico exprese aquella realidad que
a través de él se quiere mostrar, al momento de considerar al momento de considerar cuál utilizar, debe tomarse en cuenta una serie de cuidados, tanto referente a la forma como en el contenido del mismo. Eso significa que al momento de utilizar un gráfico como instrumento de presentación de información, debe considerarse dos elementos básicos. En primer lugar, el gráfico debe estar construido en forma correcta, lo cual significa que debe poseer una serie de características o atributos que deben ser representados rigurosamente. En ese aspecto, debe tomarse en cuenta que se puede construir en forma manual. De hecho, es el modo utilizado hasta finales del siglo XX, para lo cual previamente debe considerarse una serie de aspectos técnicos y conceptuales relacionados con el instrumento seleccionado. El gráfico también puede ser construido utilizando procedimientos informáticos, pero aún en este caso deben tomarse en cuenta los ya citados aspectos técnicos y conceptuales. Y en segundo lugar, el gráfico debe ser escogido en forma adecuada. Es decir, para cualquier conjunto de datos no puede elegirse cualquier gráfico. Esto último alude al hecho de que existen diferentes tipos de gráficos, pero el uso de cada uno dependerá del conjunto de datos que se esté representando. Perfecto. Este contenido de este párrafo es muy importante. Lo primero que le está diciendo es que un gráfico es un instrumento que usted utiliza para mostrar una realidad, para mostrar el comportamiento de uno o más fenómenos con respecto a otro. Perfecto. Sin embargo, eso quiere decir que usted no puede usar cualquier tipo de gráfico porque le parezca bonito o porque le parezca interesante. No, es que cada gráfico se usa en una situación particular, o si usted lo quiere ver de otra forma, cada situación particular tiene un tipo de gráfico adecuado, no cualquiera. Es ese y no otro. ¿Por qué? Porque si utiliza otro no le va a decir nada, no le va a decir lo que usted quiere decir. Ahora bien, para que ese gráfico que usted quiere construir, que le diga lo que usted quiere decir, que le muestre lo que usted quiere mostrar, para que sea lenguaje de expresión visual de los datos, debe cumplir con dos condiciones básicas, las que le dice ahí. En primer lugar, usted tiene que construir el gráfico en forma correcta. ¿Qué significa que esté construido en forma correcta? Que usted tome en cuenta todos los recaudos necesarios para que ese gráfico esté bien construido. Construido en todos los aspectos, tanto formales como conceptuales. Bien, ese es el primer elemento, la primera condición que debe tener el gráfico. Y la segunda es que el gráfico debe estar bien escogido, debe ser escogido en forma adecuada, porque no es suficiente con que usted lo construya bien si escogió el gráfico mal. Y lo contrario, no es suficiente con que usted escoja el gráfico adecuado si lo construye mal. Tiene que ser las dos cosas. Tiene que ser el gráfico adecuado y la forma adecuada de construirlo. Y para eso tenemos que tomar en cuenta una serie de elementos, tanto de la construcción correcta como de la selección correcta. ¿Se entiende? Sí, sí. Voy siguiendo. ¿Y los demás? Sí, sí, maestro. Se entiende. Ok. Sí, maestro, lo estamos siguiendo. Y con esto yo insisto mucho, como insistí con los cuadros, porque en este país hay mucha gente que construye gráficos, pero les doy una mala noticia. Hay muy poca gente que sabe construir gráficos. Cuando les digo muy poca gente, no se lo voy a decir dos veces, porque a lo largo de este par de días ustedes se van a dar cuenta de esa frase que les acabo de decir, se recordarán ustedes mismos. Hay poca gente que sabe construir gráficos. Ustedes saldrán de aquí en el poco grupo, en el escaso grupo que sabe construir gráficos, obviamente si pone la atención debida a lo que vamos a tratar aquí y al material que ustedes tienen en sus manos ahí como complemento del texto que se les recomendó desde el primer día. Muy bien. Vamos a ver cuáles son
los atributos básicos de todo gráfico. Nosotros vamos a ver los dos requisitos, las dos condiciones que dijimos, ¿no? Del gráfico, que esté construido en forma correcta y que sea escogido en la forma adecuada. Vamos a ver primero esto. Primero, que el gráfico esté construido en forma correcta. Vamos a ver esa frasecita que le parece tan corta. Vamos a ver todas las vueltas que le vamos a dar para poder llegar a explicar qué significa al final y qué es lo que usted debe saber en relación a esto para que al final su gráfico esté construido en forma correcta. Y vamos a ese primer aspecto, a la construcción correcta del gráfico. Para ello, veamos primero cuáles son los atributos básicos de todo gráfico. ¿Qué dice en relación a los atributos básicos del gráfico? Leo. Por favor. La presentación de información a través de gráficos es una práctica corriente, no solo en los informes de investigación, sino a través de otras formas de divulgación de información, como medios de comunicación, escritos, tales como periódicos, revistas y medios afines. Eso lo acabamos de decir, que en el periódico Diario Libre de hoy, usted tiene un ejemplo de eso que acabamos de decir. Sí. No obstante, con frecuencia se utilizan gráficos que por su construcción, a veces inadecuada, no siempre alcanzan el objetivo subyacente en el mismo, el cual deberá centrarse en mostrar el comportamiento de uno o más fenómenos en función de otro. Perfecto, que es lo que decíamos hace un ratito. Eso no significa que siempre que veamos un gráfico, ese gráfico nos está diciendo lo que quería decir quien lo construyó, que quería mostrar a través de él. Porque si no lo escogió adecuadamente y luego lo construyó en forma correcta, entonces es muy probable que su gráfico, hecho con tanto interés, no diga lo que él quería que diga. No esté mostrando, así como él quería, el comportamiento de uno o más fenómenos en función de otro, que eso es lo que se quiere al final. Entonces, eso es muy importante cuando se va a construir el gráfico. Muy bien. ¿Y qué dice acá que debe reunir el gráfico? ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir el gráfico para que cumpla con este primer objetivo? Y es que esté construido en forma correcta. Entonces, mire qué dice acá. ¿Qué dice? Para que el gráfico esté bien construido, debe poseer los 4 atributos básicos siguientes. A. Correspondencia entre las variables y los ejes respectivos. Esto es, los valores de la variable independiente siempre deberán estar representados en el eje de las abscisas, eje X, mientras los valores de la variable o variable dependiente S deberá representarse en el De eje variable o variables dependiente o dependientes, porque puede ser más de una. Ok, sí, de valores dependientes. Deben representarse en el eje de las ordenadas, eje Y. ¿Sí lo he explicado? Sigo. No, eso, sí, ciertamente. Ese es el primer elemento que debemos tomar en cuenta para que nuestro gráfico esté bien construido. Primero, que haya correspondencia entre las variables que se están representando, asegurándose de que la variable independiente va en el eje X o eje de las abscisas y que la variable o variables, porque podría ser más de una, dependientes, se van a colocar en el eje de las ordenadas, que es el eje de las Y. Okay. Sigo. Sí, B. por favor. Proporcionalidad entre las longitudes de los ejes. Es decir, debe existir una relación adecuada entre la longitud del eje X y la del eje Y, de modo que uno no sea desmesuradamente mayor que el del otro. Entonces, eso es otra cosa. Son dos ejes. Si no todos los ejes se hacen, no todos los gráficos se hacen
en dos ejes, pero la gran mayoría de los gráficos que nosotros conocemos se construyen en un eje X y un eje Y. Entonces, lo que está diciendo ahí, en ese segundo elemento a observar al construir el gráfico, es que esos ejes no pueden ser de cualquier longitud. Tiene que haber una proporcionalidad entre la longitud del uno con respecto a la longitud del otro. Ahorita vamos a ver todo eso. Ahora solo lo estamos mencionando, o sea que no se asusten. Ahorita vamos a ver al detalle cada uno de esos elementos. Perfecto. C. C. Exhaustividad de los ejes. Esto es, hay que asegurarse de que el dominio definido para las escalas de ambas variables incluya tanto el valor menor como el mayor de cada una. Correctamente. Tiene que haber exhaustividad entre los dos ejes. Quiere decir, si nosotros vamos a representar los valores de una variable independiente, tenemos que asegurarnos que en la escala que definamos para la variable independiente caben todos los valores que tenemos, desde el menor hasta el mayor. Eso ya lo vimos cuando construimos distribución de frecuencias, ¿no? Para que el eje tenga exhaustividad. Y lo mismo con el eje de la variable dependiente. El eje tiene que incluir, en la definición de la escala, tiene que incluir al valor más pequeño y al mayor de la variable dependiente que estamos utilizando. Eso es lo que dice el tercer componente, el C. Y finalmente el D dice... Integridad estructural. El gráfico debe estar completo, es decir, debe contener todas las partes que componen este tipo de instrumento de presentación de datos. Perfecto. Eso quiere decir que si nosotros nos aseguramos de que al construir el gráfico estamos tomando en cuenta esos 4 elementos, pues nuestro gráfico va a estar bien construido, ¿ya? Si vamos a construir una casa y construimos primero una zapata, después unas paredes, después un techo, después un piso, entonces tenemos una casa. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora vamos a ver cómo construimos la zapata, cómo construimos las paredes, cómo construimos el techo y cómo construimos el piso. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vayamos al primero de los 4. Correspondencia entre las variables y los ejes respectivos. Eso es lo que tenemos acá. Perfecto. Vamos, ¿qué dice el primer párrafo? Dice así. Todo gráfico constituye una forma de ilustrar la relación entre variables. Por tanto, siempre habrá una variable independiente y una o más variables independientes. No, dependientes. Dependientes, perdón. Es decir, varían en función de la primera. Normalmente, el gráfico se utiliza para expresar los cambios mostrados por los valores de las variables dependientes en función de las variaciones experimentadas por la variable dependiente. Ahí debe ser independiente, hay un error. Ok. Sí, hay un error. Corríjalo, por favor. Bien. Entonces, hacia ahí vamos. ¿Y el segundo párrafo dice? Continuando, dice. Sí. Dado que, en la mayoría de los casos, las variables relacionadas a través de un gráfico están expresadas en valores positivos, es común que en este tipo de instrumentos se construya en el primer cuadrante del sistema cartesiano, como se muestra en el esquema 5.1. Luego, a partir de este primer cuadrante, se diseñan los ejes para construir el gráfico, como se muestra en el esquema 5.2, donde la variable independiente se representa en el eje X o eje de las abscisas, mientras que las variables dependientes se representan en el eje Y o de las ordenadas. Correcto. Eso es lo que estamos diciendo. En la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, se trabaja con valores positivos tanto de la variable independiente como de la variable dependiente. Por eso, el gráfico se construye aquí, en el primer cuadrante del sistema cartesiano, que es este, ¿no? Lo ponemos acá, luego. Es esto que lo pusimos acá. Eso se entiende, ¿no? Sí, se entiende. Sí. Aquí tendremos la variable independiente y aquí la dependiente o dependientes, si hay más de una. Perfecto. Y luego, ¿qué dice acá?
En un contexto de relación gráfica entre las variables, hay que establecer con precisión la variable independiente, que por lo señalado en forma previa, deberá colocarse en el eje de las abscisas y las S variables La dependientes. o las, Ok, la o sí. las Las variables. variables, exacto. Dependientes, dependientes o dependientes. Para representarse en el eje de las ordenadas. En este aspecto, no existe espacio para el error. Por tanto, debe tenerse absoluta certeza en relación a cuál es la variable independiente y cuál o cuáles. Las variables dependientes. Las Perfecto. Entonces, variables. lo que le está diciendo ahí es que tiene que tener muy buena puntería porque no puede equivocarse. Ahí no hay espacio para el error. Ahí usted comete el error y le cortan la cabeza. Hay que saber con precisión absoluta cuál es la variable independiente para colocarla en el eje X y cuál la dependiente o dependientes para colocarla en el eje Y. Repito, ahí no hay espacio para el error. Muy bien. Hay que determinar previamente cuál es independiente y cuál dependiente o dependientes. Perfecto, pero aquí hay una forma simple que nos ayuda. ¿Qué dicen estas preguntas de acá? ¿Cómo se puede determinar cuál es la variable independiente y cómo se puede establecer cuál o cuáles es las dependientes o dependientes? Para responder estas preguntas, basta hacer un pequeño ejercicio de abstracción con dos variables relacionadas, perdón, se me movió la pantalla, tratando de responder cuál de las dos depende de la otra. De esta forma se determina con relativa facilidad cuál o cuáles es o son las variables dependientes y por diferencia sabrá cuál es la dependiente. Perfecto. Aquí lo que estamos diciendo es que lo que decíamos en el párrafo anterior, de que hay que tener meridiana precisión de cuál es nuestra variable independiente y cuál nuestras dependientes. Entonces, le decíamos que aquí estamos diciendo que hay una forma de establecerlo. ¿Y cuál es? Pensar cuál depende de cuál. Y eso nos dice cuál es independiente y cuál dependiente. Y por eso hemos colocado aquí 10 ejercicios para machucar un poquito el cerebro, que algunos lo tienen nuevo todavía, de ver cuando tenemos dos variables, cómo determinamos cuál es independiente y cuál dependiente. Muy bien. Aquí con este curso me pasa algo contrario a uno que tenía hace un rato. En el que tenía hace un rato no habían hombres, en el que estamos ahora no hay mujeres. Están pasando cosas raras en la universidad. Si hay Bien. mujeres, hay chicas acá, lo que pasa es que no quieren Entonces hablar, hay mujeres mudas, entonces. no quieren Sí, hablar. están un poco tímidas. Bueno, aquí no se trata de timidez, aquí se trata de aprender o no aprender. Y esto, la única forma en un curso virtual es mucha participación. Es la única forma de aprender algo, porque les cuento, no es mucho lo que se aprende. Pero de aprender algo es mucha participación. El que se quede agachado se jodió simplemente, Yo participo, porque ahí maestro. mismo se quedó. Bien, entonces aquí vamos con los ejemplos. ¿Qué dice sobre los ejemplos? A continuación se presentan 10 ejemplos, en cada uno de los cuales se relacionan dos variables, especificándose en cada caso cuál es dependiente y cuál es independiente. La idea subyacente en este ejercicio es que la experiencia obtenida razonando a partir del mismo pueda dotar del conocimiento necesario. Cállate. Pueda dotar del conocimiento necesario para que ante una situación similar el estudiante pueda establecer
¿En cuál de los ejes del gráfico deberá colocarse cada variable? Correcto. Si la idea es esto, lo que decía, ganar un poco de experiencia relacionando dos variables y distinguir cuál es dependiente y cuál independiente, y eso nos da destreza suficiente para que en lo adelante, cuando tengamos dos variables, con facilidad podemos determinar cuál es independiente y cuál dependiente. Nada más que eso. Aquí se trata de aprender razonando, no recetando, repitiendo y memorizando. No, razonando. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Razonar, razonar. Bien, veamos el ejemplo número 1. Aquí tenemos las dos variables a relacionar. Dice, año de levantamiento de los censos en la República Dominicana y la población empadronada en cada uno de esos operativos estadísticos. Si tenemos dos variables, una es el año de levantamiento del censo y otro la población censal, la población empadronada. Y aquí la tenemos. La variable dependiente es la población empadronada, la independiente el año del censo. Si quiere, veámoslo al revés. Comencemos por la independiente. La independiente es el año del censo. ¿Por qué nosotros sabemos que la independiente es el año del censo? ¿De qué depende el año? Del tiempo. ¿Quién controla el tiempo? Nadie, nadie. El tiempo es independiente. Entonces, el tiempo, cualquier variable que dependa del tiempo, como esta, como la edad, la antigüedad, los años de estudio, etcétera, etcétera, son variables independientes, porque ¿quién las controla? Nadie. Entonces es independiente. Por diferencia, entonces la población empadronada tiene que ser dependiente. Pero al mismo tiempo, no de forma automática necesariamente tenemos que saber que la población empadronada es la dependiente. No, podemos razonarla también. ¿Por qué? Porque la población empadronada depende del año de levantamiento del censo. Que sea mayor o que sea menor va a depender del año. Mírelo acá. Mírelo acá. Mírelo acá. ¿De qué depende este valor del año al que me refiera? Porque para cada año es un valor diferente. Entonces, el valor de la población depende del año al cual yo me estoy refiriendo. Entonces, se ve clarísimo. Miren cómo aquí yo tengo en el gráfico el año de levantamiento como variable independiente y la población empadronada como variable dependiente. ¿Qué mejor ejemplo que este que tenemos acá? No, es el mejor ejemplo, como usted dice. Claro. Entonces, ¿está claro? Sí, yo lo entendí mejor con el ejemplo. Perfectamente. Muy buen gráfico. Bien. Ok. Va a tener que cargar acá otra vez. Ok, aquí estábamos. ¿Se ve bien el ejercicio? Sí. Ok. Entonces, ahí tenemos. Cantidad de arroz consumida por los hogares de la comunidad de Los Lagos durante cada uno de los 12 meses del año 95 y precio promedio mensual del producto durante cada uno de esos meses, ¿no? Del año 95. Perfecto. ¿Cuál es la variable independiente entre la cantidad de arroz consumida por los hogares y el precio?
Perfecto. Aquí está clarísimo que la cantidad consumida es dependiente. ¿Por qué? Porque depende del precio. Si el precio es bajo, consumo mucho. Si el precio es alto, consumo poco. Entonces, ¿quién depende de quién? La cantidad de arroz consumida va a depender del precio promedio mensual del producto durante el año. ¿Está? Si en enero el precio era bajo, se consumía mucho. Si en febrero el precio era bajo, se seguía consumiendo mucho. Pero si en marzo subía el precio, la gente ya consumía menos. ¿Por qué? Porque la cantidad depende del precio. El precio es la variable independiente. ¿Está claro? Sí, sí. Sí, Está claro ahí. se entiende. Bien. El ejercicio 3 dice, estatura de los 33 alumnos de tercero B de la Escuela Laboral del municipio de Las Cruces en enero del año 2018 y el peso de cada uno de los alumnos. Entonces tengo por un lado la estatura y por otro lado tengo el peso. ¿Quién depende de quién? El peso depende de la estatura. La estatura es la variable independiente. El peso es la dependiente. ¿Por qué? Porque el peso va a depender de la estatura. Un estudiante muy alto, aunque sea delgado, pesa mucho. Un estudiante muy bajo, aunque no sea delgado, pesa poco. Entonces, el peso depende de la estatura. La estatura es la variable independiente, el peso es la variable dependiente. ¿Está claro? Sí, sí, está claro. La idea de estos ejercicios es para que ustedes lo estudien con el cerebro, no con los ojos, con el cerebro. Y si tienen que sentarse 10 veces a estudiarlo, siéntense 10 veces a estudiarlo con el cerebro, para entender lo que hay por detrás en términos de razonamiento. Esa es la idea. Así es que se aprende, no memorizando. Los poemas tal vez se pueden aprender memorizando, pero las ciencias no. La ciencia es razonando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no. Por Bien. ahora no. El cuarto ejemplo dice, nivel de nutrición de los niños y niñas del segundo B de la Escuela de Educación Básica de la Comunidad de los Robles en marzo del 2019 y el rendimiento escolar de esos niños. Entonces ahí tengo, ¿cuál depende de cuál? El rendimiento escolar de los niños y niñas depende del nivel nutricional, porque un niño malnutrido rinde poco, un niño bien nutrido rinde mucho. Entonces, el rendimiento es variable dependiente del nivel de nutrición de los niños y niñas. ¿Está claro? Sí, sí. Incluso, maestro, disculpe, yo hice una investigación con respecto a eso, acerca del nivel de nutrición de los estudiantes, Sí. y en el cual dio resultado de que aquellos estudiantes que tenían una menor nutrición tenían bajas calificaciones, o sea, la nutrición en sí que afecta bastante el rendimiento escolar de los estudiantes. Definitivamente, y los afecta por dos razones. Los afecta porque el nivel nutricional está relacionado con el desarrollo del intelectual de los niños y niñas. Porque un bajo nivel nutricional puede afectar el cerebro, puede producir daños irreversibles en los niños, en el aprendizaje. Por eso, a nivel de los estratos sociales muy bajos, sobre todo campesinos, de ay, que ese muchacho sí es bruto, no aprende, y la verdad es que no aprende, pero no aprende no porque es bruto, es que tiene desnutrición grado 3, y la desnutrición grado 3 produce raquitismo. El raquitismo es una, una minusvalía del, digamos, intelectual en los niños, y eso se le queda para siempre. Esa persona siempre van a tener una capacidad de aprendizaje menor que los demás, producto de la nutrición. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, un niño o niña que no se alimente bien no puede estar concentrado en los estudios. Tiene hambre, tiene desnutrición, tiene deficiencias.
Entonces, eso es indiscutible, ¿no? Por eso es que hay países donde se le alimenta a los niños en la escuela, independientemente de su condición social. Aquí se trató de hacer eso, pero lo que generó fue mucha corrupción. Muchos compañeritos proveyendo los alimentos escolares y era simplemente una forma de beneficiarlo a través de negocios. Lamentablemente aquí todo es una pendejada. Las cosas buenas se dañan a través de las cosas malas. Muy bien. Entonces está claro eso, ¿no? El rendimiento va a depender del nivel nutricional. Si tengo que graficar ambas, colocaré el nivel nutricional en el eje de las X y el rendimiento en el eje de las Y. El quinto, ¿iba a decir algo? No. Bien. El quinto ejemplo, el valor de la temperatura ambiental diaria en la ciudad de Santo Domingo y el número de días que en media han tenido cada valor de la temperatura. Es decir, la temperatura 20 grados, ¿cuántos días tuvieron 20 grados? La temperatura 21 grados, ¿cuántos días tuvieron 21 grados? La temperatura 22 grados, ¿cuántos días tuvieron 22 grados? Eso es lo que estamos queriendo decir. Perfecto. Entonces, ¿qué depende de qué? ¿La temperatura depende del número de días o el número de días depende de la temperatura? Pues obviamente, ¿quién controla la temperatura? Nadie. Entonces, la temperatura es una variable independiente. Es una variable independiente. Y obviamente el número de días que han tenido cada valor medio de la temperatura es la variable dependiente. Si voy a graficar, pongo la temperatura en el eje X y el número de días en el eje Y. Pero aquí yo tengo otra forma de hacer el razonamiento. Aquí dije porque es que la temperatura, al no controlarla a nadie, es una cuestión que depende del tiempo, de las condiciones climáticas y ambientales, es una variable independiente. Por tanto, el número de días que han tenido cada uno de esos valores de la temperatura es variable dependiente. Pero yo lo puedo ver de otra forma. Yo puedo verlo desde la perspectiva de que el número de días con una temperatura va a depender dependiente de qué temperatura estoy hablando, independiente. Por ejemplo, en un país como Noruega o Suecia o Islandia, que son países nórdicos donde hace frío la mayor parte del año, mucho frío inclusive. Entonces, si se trata de los días de mucho frío, hay muchos días con temperatura de mucho frío. Pero si se trata de días cálidos en esos países, hay pocos días con esa temperatura. ¿Por qué? Porque lo común es que haya temperatura baja. Por tanto, si la temperatura es baja, hay muchos días. Si la temperatura es alta, hay pocos días. Entonces, ¿quién depende de quién? El número de días con una determinada temperatura depende de qué temperatura estoy hablando. ¿Se entiende? Sí, Sí. se entiende. En un país como la República Dominicana, que es lo opuesto, el número de días con una temperatura fresca es pequeño, Sí, son menos. pero el número de días con temperaturas calurosas es muy altas. Entonces, el número de días con alta temperatura va a depender, el número de días, un número de días alto va a depender de la temperatura, que es alta. El número de días con temperaturas bajas va a ser corto porque es un país de temperatura más bien calurosa, cálida, ¿no? Vía de consecuencia, el número de días con una determinada temperatura va a depender de qué temperatura estoy hablando. Estoy hablando de la República Dominicana. El número de días con temperaturas bajas es bajo y el número de días con temperatura alta es alto, que es lo contrario de Suecia, que el número de días con temperatura baja es alto y el número de días con temperatura alta es baja. De todas maneras, sea Suecia o la República Dominicana, el número de días con una determinada temperatura va a depender de la temperatura de la que estoy hablando. Entonces, la temperatura es la variable independiente, el número de días es la variable dependiente. ¿Está claro?
Sí, está claro. Es como usted dice que se trata de razonar, Claro, sí, porque solamente con razonar usted sabe que, por ejemplo, en inmediatamente. este ejemplo de la temperatura, no va a ser no va a ser la misma cantidad de días frescos en un sitio templado a que en un sitio caluroso o caribeño. Correctamente. Entonces el número de días con una determinada temperatura depende de qué temperatura estoy hablando. Exacto. Entonces el número de días es dependiente de la temperatura que es independiente. Perfecto, entonces yo estoy bien claro ahí. ¿Y los demás? Claro, perfecto, Sí, perfecto. Allí, antes de ayer, antes de ayer, no, el viernes, me comentaba una amiga que ella tiene una amiga que estudia en la UAS, no sé qué carrera, y que ella trabaja en una farmacia. Entonces, a la hora de la clase, ella está trabajando en la farmacia y ella enciende el teléfono celular y lo pone en un lugar y está en el mostrador atendiendo a la farmacia. ¿Entendieron? Sí, Sí, sí. maestro. Sí, claro, claro, maestro, claro. sí, Yo, yo me horroricé, pero se lo comenté a un colega y me dijo, compañerito, aterrice, eso hace una gran parte de los estudiantes. Digo, ¿y qué están haciendo con eso? No ganan nada, no ganan nada. Pierden el tiempo. Yo creo que sí. Pero ¿cómo pueden autoengañarse? Enciende el teléfono, lo deja por allá porque no le permiten tenerlo en el mostrador y tiene el mostrador. Entonces, ¿y él supone que está tomando la clase? Es mi pregunta. Me decía, bueno, mira, la verdad es que no solo ella hace eso, hay muchos que lo hacen. Digo, bueno, pues esto definitivamente, yo pensaba que esto era un fraude y me quedé chiquito. Yo Lo que incluso, pasa es que hay mucha libertad, profesor, en ese caso. Digo, libertad del estudiante, claro. No, porque el estudiante siempre tiene libertad. De mi parte, el estudiante Sí. siempre tiene libertad. En la enseñanza presencial, tiene toda la libertad de mi parte. Entonces, lo que pasa es que la libertad es otra cosa. La libertad debe ser libertad para que la aproveche para aprender, no para que la aproveche para engañarse a sí mismo. Por Dios, ¿qué es eso? sí, yo escuché de alguien con un ejemplo parecido en otra clase que es así como esta, que el profesor trata de que sea muy participativa y uno de los compañeros de la clase dijo que él trabaja en un colmado y que él está en el colmado a la hora de la clase y que cuando él no puede participar automáticamente es porque o el jefe lo está mirando o está atendiendo a alguien en el colmado. O sea que la situación es parecida. Claro, imagínate, ¿qué va a aprender ahí? Mejor que deje eso y se dedica al colmado tranquilo. Pues se puede equivocar en una venta del colmado y perdió ahí y perdió aquí. Entonces, realmente hay que ser más honesto con uno mismo. Bueno, veamos el sexto ejemplo. Dice, número de neveras vendidas anualmente en la ciudad de Río Azul en la década del 90 y el salario real promedio anual de los trabajadores de la ciudad durante la década. Bien, ahí está clarísimo. El número de neveras vendidas anualmente va a depender del salario real promedio de los trabajadores. ¿Con qué se compran las neveras? Con salario. Si el salario mejora, aumenta la posibilidad de compra de los trabajadores, de comprar televisores, neveras, comidas y otros bienes y servicios. Entonces, el número de neveras vendidas anualmente depende del salario real promedio. Entonces, el salario es la variable independiente y el número de neveras vendidas es la variable dependiente.
¿Está claro? Sí, sí. Se entiende. Fíjese que en cada caso estoy tratando de llevarlo a un ejemplo cada vez lo más diferente posible para que vayamos viendo diferentes situaciones que se pueden presentar y vayamos ganando ese aprendizaje del que hablábamos hace un ratito. Bien, el séptimo ejemplo dice, valor de las calificaciones obtenidas por los estudiantes del quinto curso de la Escuela Básica de la Comunidad de la Cuenca en una prueba matemática en marzo del 2017 y el número de estudiantes que obtuvo cada calificación. Es decir, con 30 puntos, ¿cuántos estudiantes? Con 31 puntos, ¿cuántos estudiantes? Con 32 puntos, tanto. Con 40, tanto. Con 45, tanto. Es decir, ¿cuál depende de cuál? Aquí, el número de estudiantes es la variable dependiente. El número de estudiantes depende de la calificación de que se trate. ¿Por qué? Porque si es una calificación muy baja, hay muy pocos estudiantes. Si es una calificación muy alta, también hay pocos estudiantes. Si es una calificación intermedia, hay muchos estudiantes. Entonces, ¿quién depende de quién? El número de estudiantes con cada calificación depende de qué calificación estemos haciendo referencia, que a qué calificación estemos haciendo referencia. Por tanto, la calificación es la variable independiente y el número de estudiantes con una determinada calificación es la variable dependiente. ¿Está claro? Sí, sí, profesor. Está claro ahí. Claro, claro. Bien. El octavo ejercicio dice, número de accidentes de tránsito ocurridos mensualmente en la República Dominicana durante el año 2009 y meses del año en que ocurrieron los accidentes. Aquí también hay dos formas de razonarlo. Primero, porque los meses, ¿quién controla los meses del año? Es una variable independiente. Es una variable independiente, dependen del tiempo. Nadie controla que hoy sea abril y que después sea mayo. ¿Quién controla eso? Es una variable independiente. Por tanto, el número mensual de accidentes será la variable dependiente. Pero por otro lado, lo podemos razonar de otra forma. Y es que no en todos los meses se producen igual número de accidentes. No todos los meses son de accidentes. Aquí hay accidentes en el mes de Semana Santa y en el mes de Navidad. Eso lo sabemos, ¿no? Eso no quiere decir que los otros no haya, pero son los meses de más accidentes. Entonces, ¿quién depende de quién? El número de accidentes mensual va a depender de qué mes ya estoy hablando. Correcto. Entonces, ahí tenemos dos formas de razonarlo. ¿Se aclaró? Sí, sí, está claro. Muy bien. El noveno ejemplo dice, número de homicidios ocurridos anualmente en la región de los Valles durante el periodo 2010-2019. Y la tasa de desempleo media anual existente en la región durante el periodo, es decir, en la tasa de desempleo del 2010, del 2011, del 2012, 2013 hasta 2019. Ahí queremos saber quién depende de quién. El número de homicidios depende del desempleo o el desempleo depende del número de homicidios. Ahí está clarísimo. El número de homicidios ocurridos va a depender del nivel de desempleo, porque el desempleo genera inestabilidad, violencia, inseguridad y vía de consecuencia aumentan los homicidios. Aumentan no solo los homicidios, aumentan los asaltos, los robos, la violencia en sentido general y como consecuencia el número de homicidios. Por tanto, el número de homicidios es la variable dependiente y la tasa de desempleo es la variable independiente. El número de homicidios depende del desempleo. Más desempleo, más homicidios. Menos desempleo, menos homicidios. ¿Está claro?
Una pregunta, profesor. ¿Esa investigación está hecha o Correcto. solo está por el ejemplo? No escuché bien. Sí, So- digo, si esa investigación está hecha, si existe un documento que hable del homicidio ocurrido dependiendo de la tasa de desempleo. Yo no lo conozco, pero no lo tengo que hacer para saberlo. No, pero son, yo vamos sé a que es un decir que ejemplo, pero ejemplo más quería o menos saber si... lógico. Ujú. Exactamente. Yo no lo he visto nunca, pero es igual que si yo tampoco me he tirado nunca de un 10º piso, pero si me tiro un 10º piso, yo sé lo que me va a pasar. Sí, yo lo pregunto como la mayoría o casi todos los ejemplos que usted tiene son de investigaciones propias o que No, existen en la Oficina Nacional de Estadística. Yo lo bueno, pregunto lo por que eso. pasa es que este tipo de ejemplos se basa en otro tipo de investigación, Ujú. en la Sí. investigación que me genera el conocimiento que yo tengo de relacionar los fenómenos. Es decir, es otro tipo de investigación que me lleva a este conocimiento. Porque una investigación no solo le lleva el conocimiento de la investigación, porque le genera un acervo de conocimiento que usted puede asociar a otros casos. Entonces ahí viene el caso de la asociación. Usted dice, bueno, un niño o niña que es desatendido en el hogar eh, puede tener conductas de riesgo. Claro, puede tener Sí, conductas sí. de riesgo. Si es Claro, niña, sí. puede volverse prostituta, puede volverse consumidora de drogas, puede volverse ladrona, porque lo hace por sobrevivir, no porque es mala persona. Si es niño, puede volverse un psicópata, puede volverse un homicida, puede volverse un ladrón, puede volverse un consumidor de drogas, pero no tiene que cometer todos los hechos para usted saber que está en riesgo de cualquiera de ellos. ¿Entiende, mi amigo? Con yo saber que los hogares disfuncionales con maltrato entre los miembros del hogar, con maltrato y descuido a los niños, me traen personas, es decir, niños disfuncionales. Yo no tengo que esperar que él cometa un delito para yo saber que lo va a cometer. ¿Entendió, mi amigo? Sí, sí, Porque ya correcto. yo generé el conocimiento que me da la sapiencia que me permite hipotetizar cualquier fenómeno. No tengo que esperar que el fenómeno se produzca, ni tengo que ver que se haya producido con especificidad para saber que se puede producir. Pues yo sabía que las condiciones están dadas y es suficiente. A eso me refiero. Y, por ejemplo, un médico cirujano aprende cómo se sutura una herida. Y durante toda su formación de médico, a él le enseñaron a suturar heridas. Y cuando llega el primer día a atender el hospital, le llegan con una herida que él nunca vio, pero él sabe resolverlo. ¿Por qué? Porque él aprendió la técnica de cómo se sutura una herida en función de las características que tiene. No tuvo que haberla visto todas para saber curarlas todas, porque tiene el conocimiento ya. Y eso es lo que nos enseñan las ciencias, la generalidad del conocimiento. ¿Está claro, amigo? Sí, Sí. sí, está claro. Poniéndolo en otras palabras, profesor, sería como también poner dos ejemplos, como ahora se me acaba de ocurrir, como que si tenemos dos jóvenes de 15 años, ¿cuál es más propenso a tener un accidente motociclístico? Y si tú pones, por ejemplo, a un joven que nació y criado en Naco, o si tú pones a un joven de, qué sé yo, de Herrera, Claro. obviamente tú vas a ver cuál está más propenso a sufrir un accidente motociclístico. Definitivamente. Exacto. Usted tiene el conocimiento ya. Exacto. La ciencia le enseñó a usted la importancia de inculcar valores en la crianza de los hijos. Valores. Y esos valores van con relación a la sociedad,
van con relación a la familia y van con relación a sí mismo, al individuo a sí mismo. A sí mismo, el autovalor. El autovalor, si cuánto yo valgo y por tanto cuánto debo cuidarme. ¿Ya? ¿Cuánto valen los demás para mí y cuánto yo debo respetarlos y cuidarlos? Y eso obviamente, como usted dice, está asociado, imagínense, una Herrera, una mamá soltera, un marido que la golpeaba y ella se fue con el muchacho y ahora ella tiene que trabajar el día entero para mantenerlo, el muchacho se la pasa sola por ahí, sobreviviendo como puede. Imagínense, ¿qué va a salir de ahí? Es muy diferente a un muchacho que desde que nace lo están cuidando, lo están vigilando, le están orientando, lo llevan aquí, lo llevan allá, pero lo que él ve, la conducta que él ve en el hogar, en su entorno, en su colegio, es otra. Entonces, los valores que él tiene son otros, en el sentido de la comparación que usted hace. Y eso me dice por dónde viene la diferencia. Un muchacho de Herrera está desafiando la vida. ¿Por qué? Porque para él la vida no tiene mucho valor. A él no le enseñaron que la vida tiene valor. Y si tiene que meterle un cuchillo a otro para quitarle un celular, le clava el cuchillo. ¿Por qué? Porque la vida del otro tampoco vale mucho. Si la suya no vale mucho, la del otro, ¿qué va a valer? Nada. O muy poco. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Usted puede llegar un momento que usted no tiene un peso y no tiene nada que comer, pero usted no va a salir a matar a nadie por eso. ¿Por qué? Porque a usted le enseñaron unos valores de respeto a la vida humana, de respeto a las leyes, de respeto a la persona. Y usted jamás lo va a hacer. Usted podría llamar a un amigo y decir, mira, realmente no tengo con qué comer. Tú podías regalarme o por último podías prestarme y yo te lo pago cuando pueda. Eso es lo más que usted va a hacer. O llamar a un pariente. Ese otro muchacho sale por ahí con un cuchillo en la mano y se lo clava a cualquiera y le quita unos tenis, un teléfono, cualquier cosa. Por un problema de cuáles son los valores de uno y cuáles son los valores del otro. Bien, y para terminar, el 10º ejemplo dice, número de hijos tenidos durante toda su vida por las mujeres dominicanas que al día 30 de junio del año 2015 tenían 50 años de edad, y número de años de estudio aprobado por las mujeres de esa edad. Es decir, las mujeres analfabetas, ¿cuántos hijos tienen en promedio? Las mujeres con primero de primaria, ¿cuántos hijos tienen en promedio? Las mujeres con segundo de primaria, ¿cuántos hijos tienen en promedio? Hasta que las mujeres profesionales, ¿cuántos hijos tienen en promedio? ¿Sí? ¿Cuál depende de cuál? Está clarísimo que el número de hijos tenidos va a depender del número de años de estudio. Las mujeres con alta escolaridad tienen pocos hijos y las mujeres con baja escolaridad tienen muchos hijos. Son ignorantes, desconocedoras y caemos a lo mismo que decíamos hace un ratito. No tienen a veces el mismo sentido de lo que es la responsabilidad. Si tener hijos, ¿qué responsabilidad implica? No es solo una función biológica de tener hijos, sino responsabilidades en términos económicos, en términos emocionales, en términos de tiempo. Si tener hijos implica tener tiempo para cuidarlo, tener tiempo para protegerlo, tener tiempo para prodigarle afectos, tener recursos para alimentarlo, para llevarlo a la escuela, para darle salud, para proporcionarle las necesidades que tiene. Entonces, una mujer con baja escolaridad normalmente no tiene la valoración, la información sobre la valoración que tiene esos aspectos. Y puede tener hijos ahí sin muchos controles, ¿sí? Yo diría también que al tener más tiempo libre, porque digamos que una joven que luego que termina el bachiller o la escuela, entra a la universidad, ella sigue enfocada en los estudios, que cualquier otra joven que terminó el bachiller a duras penas. El bachillerato. El bachillerato a duras penas. Bachiller es la persona.
Ah, ok. Sí, pero digamos si ponemos de ejemplo a otra joven de otro diferente aspecto social más bajo que terminó el bachillerato y no está segura si va a la universidad o no, va a tener mucho más tiempo libre que alguien que le dicen como que, o que le inculcan desde su hogar que tiene que hacerse de una profesión. Pero miren, no es así. Es lo contrario. Es lo contrario. A veces esa muchacha de clase media tiene más tiempo libre que esa muchacha de clase baja. Porque esa muchacha de clase baja a veces tiene que trabajar en el conuquito que tiene que trabajar en la casa como una esclava, tiene que trabajar eh, en el negocito que tienen y de repente tiene menos tiempo libre. El problema es otro, el problema es la perspectiva. Primero, el nivel de conocimiento que tienen los padres para transmitirle el nivel de conocimiento a los hijos. Y segundo, proyecto de vida de los padres que es visto por los hijos. Entonces, en función de eso, si mi padre es ingeniero, yo estoy viendo lo que él hace. Mi mamá es maestra, mi papá es ingeniero. Nací viendo eso. ¿Qué me Tal espera cual. a mí? No me espera menos de ahí. Ahora, si mi papá es una persona que vive a duras penas y mi mamá vive a duras penas, ¿qué yo espero de ahí? ¿Qué estoy aprendiendo? Que mi vida no vale mucho. Entonces, la puedo gastar en cualquier cosa. En consumir drogas, en prostitución, en andar en la calle, en andar asaltando por ahí. ¿Por qué? Porque mi vida no tiene mucho valor. No aprendí que no tiene mucho valor o no aprendí que tiene mucho valor. Entonces, no es cuestión de la disponibilidad de tiempo. Como le digo, a veces esa muchacha de clase media tiene más tiempo. Es un problema de proyecto de vida y de valores de aprendizaje. Bien, entonces hicimos el ejercicio en relación a la correspondencia entre las variables y los ejes respectivos. ¿Qué variable pongo en qué eje? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No tengo preguntas por ahora. Imagino que con esos 10 ejemplos ustedes se van por ahí. No, Consulta, claro. Sí, consulta. La escala, la escala en que sí. va ahí, tanto en el eje Y como en el eje X, eso se determina, eh, digamos, con el mayor valor, dividiéndolo con el menor. Vamos para allá. Ok. Ese es el tercer aspecto. Vamos al segundo ahora. Pero lo vamos a ver, no se preocupe. Vamos al segundo aspecto que hay que tomar en cuenta para que nuestro gráfico esté bien construido. Dijimos, son 4 elementos. Apenas hemos visto el primero, que es la relación entre los ejes y la variable respectiva. El segundo es la proporcionalidad en cuanto a la longitud de los ejes. ¿Qué dice el primer párrafo? Bueno, la función, la función básica de un gráfico es la de expresar el comportamiento de una o más variables dependientes con respecto a una variable independiente. Y como se verá más adelante, cuando se ordenen los gráficos de barras, Cuando se aborden. cuando se aborden los gráficos de barra y el histograma, la magnitud y el sentido del cambio de las variables dependientes en un intervalo se pueden visualizar a partir de la altura de una barra o rectángulo con respecto al interior. Al anterior. A su vez, cuando se trata de un gráfico de tipo lineal, tanto la magnitud como el sentido de la variación de las variables dependientes en un intervalo se expresa a través de la dependiente de la curva De la pendiente. de la pendiente de la curva en este segmento de red. Perfecto. Lo que estamos diciendo es que el cambio
que muestra un gráfico se expresa dependiendo del tipo de gráfico. Decía que si es un histograma o son barras, el cambio se determina a partir de la altura de una barra con respecto a la otra. En cambio, si se trata de un polígono de frecuencia o de un gráfico lineal, vamos a ver eso más adelante, el cambio se expresa a través de la pendiente que presenta la curva en cada intervalo. Entonces son dos formas diferentes de mostrar el cambio. Eso es lo que le está diciendo ahí. Bien. Y el segundo párrafo que dice: La relación entre las longitudes de los ejes X y Y trazados para elaborar el gráfico puede hacer una gran diferencia en cuanto a la percepción visual de los cambios de las variables dependientes con respecto a la independiente. A pesar de no existir una regla de aceptación universal, una forma de ayuda a visualizar los cambios consistentes en trazar un eje. A ver, una forma que ayuda a visualizar los cambios consiste en trazar un eje de abscisas de similar longitud al de las ordenadas. O si se quisiera, el eje de las abscisas podría ser de longitud ligeramente mayor. En todo caso, esa diferencia no debería sobrepasar el 20 o 25% a fin de evitar que el gráfico se deforme y con ello se distorsione la tendencia real del fenómeno, perdiéndose así la apreciación visual de la verdadera magnitud de los cambios del fenómeno. correctamente. Entonces, lo que estamos diciendo es, tiene que haber una relación entre la longitud de un eje y el otro. Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Cómo yo me aseguro de eso? Bueno, una forma simple es trace dos ejes iguales, dos ejes de la misma longitud, y ahí se evita problemas. Ahora, usted podría, si quisiera, construir el eje de la variable independiente, el eje de las abscisas, ligeramente mayor, si usted quisiera. Ahora, ¿cuánto mayor? No más de 20 o 25% mayor. Si usted tiene duda, trace dos ejes iguales y ya se resolvió su vida. ¿Está claro? Sí, está claro. Vamos a ver por qué. Decía aquí que, es decir, que puede un eje trazado de cualquier forma pueden hacer una gran diferencia en cuanto a la percepción visual de los cambios de las variables. Y lo vamos a ver aquí. A fin de edificar en relación a la proporcionalidad que debe existir entre las longitudes de los ejes, a continuación se presenta el cuadro 5.21, cuya información se ilustra mediante los gráficos 5.1a, 5.1b y 5.1c. Perfecto. ¿Qué nos dice el cuadro 21? Son datos reales. El 5.21 es real, es un cuadro real, de datos reales. Dice, República Dominicana, número de cuentas de Internet existentes en negocios según año 2002-2006. O sea que tenemos una serie cronológica y por tanto está ordenada cronológicamente. Mira, aquí está la fuente, son datos reales. Y aquí está el cuadro completito, como dijimos. Aquí nosotros hemos representado, mediante el gráfico 5.1a, que por alguna razón perdió el título. Lo perdió, no sé por qué. Pero bueno, este es el gráfico 5.1a. El título es este mismo, que está aquí. República Dominicana, número de cuentas de Internet existentes en negocios en un año 2002-2006. Aquí vemos, hemos construido dos ejes que son casi de la misma longitud. Este lo hice un poquitito mayor. Ustedes lo ven, el eje de la X está ligeramente mayor, pero muy poco.
Pude haberlo hecho los dos de la misma longitud y me evito cualquier problema. Pero lo puse para que vean que se puede un poquitito mayor. Dije que no pasa de un 10 o un 15% mayor que este. ¿Se entiende eso hasta ahí, no? Sí, sí. Sí, yo se lo entiende. Perfecto. Entonces lo que hice fue, Sí, se entiende. tengo mi variable independiente que son los años, mi variable dependiente que son el número de cuentas. Y tomé el año 2002, ¿cuántas cuentas? 24.785. Marqué un puntito en 24.785. En el 2003, 26.246. En el 2003, marqué un puntito en 26.246. En el 2004, 32.442. Marqué un puntito en 32.242 y así marqué esos puntitos que están ahí. Después los uní con segmento de recta y tengo el gráfico. ¿Qué me muestra qué cosa? Que entre el 2002 y el 2003 hubo un incremento, pero muy pequeño. Miren la pendiente, lo que decíamos hace un rato, que en un gráfico lineal como este, el cambio se mide a través de la pendiente. Sin embargo, a partir del 2003 hubo un incremento acelerado que se mantuvo durante todo el periodo. Lo que me dice que aquí pasó algo, ¿no? Son datos reales, recuerden. Me dice que pasó algo aquí, que hizo que se incrementara el número de cuentas de negocios, de Internet de negocios. Eso es lo que me dice el gráfico. Hubo un incremento pequeño entre 2002 y 2003, pero a partir de 2003 sí hubo un incremento importante. Muy bien. ¿Está claro? Yo tomé Sí. estos mismos datos de este cuadro. Mire la fuente aquí, cuadro 5.21. Esta es la fuente. Y tomé, y ahora tracé estos dos ejes. En el 5.b, tracé estos dos ejes. El eje de la variable independiente lo diseñé desmesuradamente largo con respecto al de la variable dependiente. Perfecto. Y tomo los mismos datos de acá y lo voy a representar ahora aquí. Y los represento, como lo hice acá, solo que en estos ejes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que pareciera que entre el 2002 y el 2003 no hubo incremento. Sin embargo, nos dice, mire, no fue mucho, pero sí hubo un incremento. Aquí pareciera como si no hubo, ¿no? Casi imperceptible. Y a partir de 2003 hubo, pero muy pequeño. Aquí no dice que no, aquí no dice que fue un incremento importante. No olvidemos que es lenguaje visual. El gráfico es lo que los ojos nuestros dicen. Aquí nos dice que hubo un incremento importante. Aquí nos dice que un incremento muy pequeño. Mire la pendiente. ¿Se ve? Sí, sí, se puede Sí, apreciar. se entiende el ejemplo bien. Perfecto. En el gráfico 5.1c hicimos lo opuesto de acá. Trazamos un eje de la variable independiente desmesuradamente corto con relación al de la variable dependiente. ¿Va? Hicimos lo mismo, solo la longitud de los ejes es lo que yo estoy cambiando aquí. Igual, tomé cada valor de esto y lo representé aquí, 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 y después uní con segmento de recta. Y leo el gráfico. Me dice que entre 2002 y 2003 hubo un incremento importante. Mira la pendiente. Y que a partir de 2003 hay un incremento aceleradísimo. Mire la pendiente. Esto no es lo que me dice este gráfico. Me dice que entre 2002 y 2003 hay un incremento muy pequeño y que a partir de 2003 hay un incremento importante. Aquí me dice algo totalmente opuesto a lo que me dice aquí. Esto es mentira y esto también es mentira. Ahora, como lo que el gráfico me dice, lo que los ojos alcanzan a ver,
mis ojos me dicen que aquí no hay incremento prácticamente y que aquí hay un incremento muy leve, que aquí hay un incremento importante y aquí hay un incremento muy acelerado. Aquí no me dice ni una cosa ni la otra. Aquí me dice, mira, un momentito. Entre 2002 y 2003, un incremento, pero un incremento moderado. Y a partir de 2003 hubo un incremento importante. Entonces, cuidado. No cometan este error ni este error. ¿Por qué? Porque tiene que haber una proporcionalidad en cuanto a la longitud de los ejes para evitar que se distorsione el fenómeno. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora no. Ok. Ahí les dice todo lo que yo les he dicho, está dicho acá, en ese texto. Ustedes ya lo estudiaron. El tercer componente es la exhaustividad de los ejes y ahí está, yo creo, la respuesta a la pregunta del compañero de hace un ratito. ¿Qué dice el primer párrafo? Exhaustividad de los ejes. Una vez se ha establecido en cuál de los ejes se coloca cada variable a representar mediante el gráfico y habiendo diseñado los ejes, hay que asegurarse de que estos sean exhaustivos. Es decir, deben definirse las escalas de cada eje de forma que en cada uno pueden representarse todos los valores correspondientes a la variable respectiva. Por ejemplo, en el cuadro 5.21 se tiene una serie cronológica que se extiende desde el 2002 hasta el 2006. Mírenlo acá, mírenlo acá. Desde 2002 hasta 2006. Eso le dice. Perfecto. Entonces, el eje X, el eje de las X, debe incluir estos 2 años. Del mismo modo, los valores de las variables dependientes, que son el número de cuentas de Internet, oscilan entre 24.785 y 45.069. Por tanto, de esos dos valores deben estar contenidos en la escala definida para las ejes Y. Perfecto. Entonces, eso fue lo que hicimos acá. Aquí van desde 24.785 hasta 45.069. Entonces, esa es mi variable dependiente. Eso es lo que le está diciendo ahí. ¿Sí? Y eso fue lo que hicimos acá. Eso fue lo que hicimos acá. En el gráfico 5.1D. Que en esencia es el mismo 5.1A. El 5.1D. ¿Qué hicimos? Tal como dijimos. Como los años van, según la serie, desde 2002 hasta 2006, tengo que asegurarme que mi eje de la variable independiente, yo puedo incluir desde 2002 hasta 2006 para que el eje sea exhaustivo, estén incluidos todos los años. ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Sí. Pero como mi variable dependiente va desde 24.785 hasta 45.069, yo tengo que asegurarme que el eje de mi variable dependiente me incluya esos dos valores. Por tanto, yo empiezo desde 0 y me quedo en 50.000. ¿Para qué en 50.000? Para que me incluya el 45.069. Y empiezo desde 0 y el 24.000 y tanto está incluido automáticamente. Y ahí definí lo que llama el dominio de mi eje. El dominio de mi eje va desde 0 hasta 50.000. Y ahí me queda representado el 24.000 y tanto que tengo acá, 24.785, me queda incluido, y me queda el 45.069 también incluido aquí. Aquí. ¿Está claro? Sí, 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 ahí lo llevo maestro. claro. Claro. La pregunta que tenía el compañero hace un ratito, que yo le dije que íbamos a ver, ¿le respondí ya o todavía no? En relación a las escalas. No, ahora sí está claro. Perfecto.
Entonces, les respondí. ¿Cierto? Sí, correcto. Ok. Entonces, aquí esto es lo mismo. Esto es en relación a las marcas que se utilizan en el gráfico. Aquí usamos, por ejemplo, circulitos, aquí podemos usar rombitos, rombos. Eso está a opción suya. A opción suya. Puedo usar un punto, y después une, y si es un punto, al unir se pierden y ya no se van a ver las marcas, pero eso queda a opción suya. Eso no hay problema con eso. ¿Está claro? Sí, está claro. Lo que, Sí. otro elemento que pusimos acá en el gráfico 5.1F es que podemos omitir, para no recargar demasiado el gráfico, si usted quisiera, en vez de tomar de 5 en 5, toma de 10 en 10. Entonces, que es esto mismo, pero no tiene que poner el 5 ni el 15, basta con que haga esto que está aquí. Pero esa es opción suya. Esto o esto. Aquí está menos recargado porque voy de 10 en 10, la numeración de 10 en 10. Aquí puse la numeración de 5 en 5. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Sí, mientras sí. estén incluidos los Exactamente, valores de la escala. exactamente, no hay problema. Eso queda opción suya. Queda opción suya. ¿Alguna pregunta? No, de momento no, de momento no. Ok. Entonces, de los 4 componentes, ya hemos visto 3. ¿Qué nos queda? La integridad estructural. ¿Qué significa eso? Que el gráfico contenga todas sus partes. Así como vimos con el cuadro, que tiene 7 partes, 5 obligatorias y 2 opcionales, el gráfico también tiene, en este caso, 5 partes, 3 obligatorias y 2 opcionales. ¿Qué dice el texto acá? Dice, si se acepta que el gráfico estadístico constituye una forma de lenguaje a través del cual, de forma visual, se puede percibir el comportamiento de una o más variables frente a otra, habrá que admitir que para que esto ocurra, ese instrumento debe de explicarse por sí mismo. Eso supone que debe poseer el atributo de la integridad estructural, en el sentido de que debe contener todos sus componentes. Esto indica que para su construcción debe tomarse en cuenta todas las partes que lo componen, de forma tal que quien lo lea pueda comprender su significado sin necesidad de recurrir a explicaciones externas. Por esta razón, todo gráfico debe contener un título, notas introductorias, si fuesen necesarias, leyenda, en el caso que se presenten 2 o más fenómenos o 2 o más situaciones de un mismo fenómeno, notas al pie, si son necesarias, y el fuente. Y la Y fuente. fuente. Exacto. Sí, perfectamente. Entonces, esas son las partes del gráfico estadístico. Bien, por el día de hoy yo me voy a quedar por acá. Yo creo que hemos visto cosas importantes que ustedes deben darle seguimiento adecuado en su revisión. Y bueno, en la próxima clase vamos a... Perdón. En la próxima clase Salud. vamos... Gracias. Vamos a terminar ya con los aspectos que tienen que ver. Fíjense que todavía estamos... ¿Dónde estamos? Estamos en el primer aspecto. El Sí, primer los gráficos. aspecto. ¿Ya? En relación a la construcción del gráfico. Usted recuerda, en primer lugar, el gráfico debe estar construido en forma correcta. En eso es que estamos todavía. Todo esto se lo hemos dedicado
a cómo construir el gráfico de manera correcta. Y en este momento estamos acá en la integridad estructural del gráfico. Entonces, en la próxima clase terminamos con esto y ya vamos a ver los diferentes tipos de gráfico, porque vamos a responder el segundo elemento que tiene que tener el gráfico para que diga lo que debe decir, y es que además de que esté bien construido, debe estar bien escogido. Y ese es el otro elemento que vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna pregunta final? No, por ahora. Todo estuvo claro realmente y las dudas que yo tenía en un principio usted no las respondió acá. Muy bien, perfecto. Entonces nos quedamos por acá en el día de hoy y ya nos vemos en la próxima clase. Así que tengan un feliz resto de la noche. Feliz resto de la noche. Bye, bye. Gracias, igual. Bye, bye. Chao. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo no?